Hola, buenos días. Soy Chelo Pars, soy profesora del Departamento de Comunicaciones, imparto clases en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica Valencia, en el grado de Telecomunicaciones. En esta unidad voy a explicar el diseño de un sistema captador para el servicio de radiodifusión sonora y televisión en una ICT. Los objetivos de la unidad son que el alumno aprenda a diseñar el sistema de captación de señales para la radiodifusión sonora y de televisión, cumpliendo lo que establece el reglamento regulador de las ICTs. ICTs significa infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, y este reglamento en España se publicó en el Real Decreto 346/2011. Otro objetivo es que el alumno sea capaz de identificar las partes que componen el sistema captador para poder hacer el diseño y aprenda a reconocer los tipos de antenas que se usan en una instalación práctica y real de este tipo de elementos. He estructurado la unidad en 4 contenidos: la definición del sistema captador, qué antenas son necesarias, un pequeño cuestionario para evaluar los conocimientos adquiridos y las conclusiones. Veamos qué es el sistema captador de señales. Es el conjunto de elementos encargados de recibir las señales de radiodifusión sonora y televisión que proceden de emisiones tanto terrestres como vía satélite. Los conjuntos captadores de señales están compuestos por las antenas, los mástiles, torretas y demás sistemas de sujeción, y también pueden incorporar elementos activos o pasivos encargados de adecuar las señales para que sean entregadas al equipamiento de cabecera de forma adecuada. Por ejemplo, si llega la señal de televisión terrestre con un nivel muy bajito, es recomendable introducir un preamplificador en antena. Si llegan señales que puedan interferir con los canales deseados de televisión, también podemos incorporar filtros trampa en antena, de forma que la señal se entregue a la amplificación de cabecera de la mejor forma posible. Las antenas necesarias, según el reglamento de ICT, son únicamente de forma obligatoria las antenas para la radiodifusión sonora y de televisión terrestres. No es obligatorio, por tanto, instalar las antenas de satélite, pero sí que debe reservarse un espacio físico suficiente, libre de obstáculos, en la parte superior de la edificación. Esto quiere decir que, aunque no instalemos las antenas parabólicas, es conveniente que en el proyecto veamos dónde podrían instalarse, y por tanto en el proyecto es obligatorio indicar dónde pondríamos las bases o los elementos de sujeción, si es en vertical en algún muro, y dejar accesibilidad a estas antenas. Tanto a las terrestres como a las antenas por satélite hay que asegurar que un instalador en un momento dado pueda acceder y hacer los cambios y reparaciones que se precise. ¿Qué antenas obligatorias he de incorporar en una instalación de ICT? La antena de FM, que es radio analógica, la antena de radio digital, antena DAB, y una antena de UHF como mínimo para los canales de televisión digital terrestre. Asimismo, como he comentado, hay que reservar un espacio donde incorporar las antenas parabólicas si en un principio no están instaladas, y asegurar que haya accesibilidad a las antenas. Esto es necesario, por ejemplo, cuando tenemos cubiertas o terrazas que son de uso privativo para uno de los inquilinos del edificio, y es necesario en este caso dar una servidumbre de paso a las antenas. La antena de FM, aquí tenemos un ejemplo, es una antena que trabaja en las frecuencias de 87,5 a 108 MHz, que es donde tenemos la radio analógica, y se trata de un dipolo circular con diagrama unidireccional en la banda 2 de VHF, con un funcionamiento muy simple. La antena DAB, las señales DAB se reciben en la banda 3 de VHF, y también es una simple antena que a estas frecuencias debería recibir la señal de radio digital si existiera, porque en la actualidad en España no hay demasiadas emisiones DAB. Y luego la antena de UHF que necesitamos instalar para TDT son antenas Yagis, que han mejorado con el paso de los años. Hoy en día existen antenas inteligentes que permiten una buena recepción de la señal de TDT, y en los últimos años ha aparecido antenas que mejoran la recepción de la TDT gracias a que rechazan esta banda que vemos aquí, que es la banda de 800, que se ha destinado a nivel europeo y también en España
a los servicios de telefonía móvil LTE de cuarta generación. Pues, hoy en día se pueden utilizar antenas TDT que estén optimizadas desde el canal 21 hasta el canal 60, rechacen del 61 al 69, que antes eran frecuencias de TDT, y de esta manera nos evitamos interferencias. Además, estas antenas pueden ser inteligentes desde el punto de vista que pueden amplificar o igualar canales que entren desequilibrados en recepción. Los soportes son los mástiles, las torretas, los demás elementos que se necesiten para sujetar las antenas, como podría ser garras, elementos de estabilización en los muros. Se debe respetar la normativa que establece el reglamento y hay que realizar los cálculos de resistencia al viento. Llegados aquí, es conveniente que leáis el punto 4.2 del Real Decreto del reglamento, y una vez leáis este reglamento, ahora debéis parar la grabación, leéis el reglamento y después intentáis contestar a estas preguntas. ¿Qué altura máxima del mástil se permite? ¿Para qué velocidad de viento se deben realizar los cálculos dependiendo de la altura a la que se encuentran las antenas? Por ejemplo, si el sistema de captación está situado sobre un mástil de 3 metros en la cubierta de un edificio de 7 alturas más planta baja. Esto significa que si tengo un edificio de 7 alturas y suponiendo 3 metros por cada planta, tendré 21 metros hasta la cubierta, más los 3 metros del mástil, 24 metros. Las antenas estarán situadas en torno a esta altura y en el reglamento explica qué velocidad de viento debo suponer como máxima para que estos elementos captadores en los elementos de soporte que hayamos instalado resistan en caso de que el viento alcance esta velocidad. ¿Es necesario conectar los mástiles de antena a la toma de tierra del edificio? Si se instala una torreta de 12 metros sobre una cubierta a 15 metros de altura, ¿qué distancia como mínimo se debe mantener hasta una línea eléctrica que discurre a la misma altura? Todo esto, si habéis leído el reglamento, lo debéis encontrar en el propio reglamento y os aportará información de que efectivamente habéis entendido este punto 4.2. Como conclusiones de la unidad, el sistema de captación de señales en una ICT pues es el conjunto de elementos que nos permite recibir las señales de radiodifusión sonora y televisión, tanto de emisiones terrestres como de emisiones por satélite. Los conjuntos captadores de señales están compuestos por las antenas, los mástiles, las torretas y los elementos de sujeción, y además pueden incorporar elementos activos o pasivos. Y finalmente, según el reglamento que regula las ICTs, en el interior de las edificaciones tenemos que hay que instalar como mínimo las antenas para el servicio terrestre, hay que reservar espacio para las antenas parabólicas si no se incorporan desde un principio, hay que garantizar la accesibilidad a las antenas tanto terrestres como antenas de satélite, y también en el reglamento se especifican los materiales y características de la instalación, las condiciones de seguridad y qué cálculos son necesarios realizar. Gracias por vuestra atención.